Lunes de Mesa, Israel Zamora de Morena, ¿cómo estás? Muy bien, buenos días a todas, a todos. Rubén Moreira del PRI, ¿cómo estás, Rubén? Muy buenos días a todas, a todos. Gracias. Emilio Álvarez y Casa de Somos MX, ¿cómo estás, Emilio? Con el gusto de saludarlos, muy buenos días, buen inicio de semana. Pues qué primera listita esta, ¿no? Que dan a conocer de, como dijo el compañero Oscar Balmen, surtido rico de todos los partidos. Sí, el tema de la narcopolítica creo que es una de las cosas que tiene que estar en la mesa de la reforma electoral. El narcodinero, los controles, porque hoy por hoy eso me parece uno de los desafíos más importantes. Pero ¿cómo le haces? O sea, ¿cómo le haces? Perdón, no. Tiene que mejorar los temas de no te de dan fiscalización. factura, hombre, los cárteles. No, pero es que para eso tienes que fortalecer la autoridad electoral y no que te digan que los acordeones no tienen impacto o que hay miles de espectaculares en precampañas ilegales y no pasa nada. O sea, sí tiene que haber un incremento de la fiscalización y sí tiene que haber elementos de mucho más control de comités a los interiores de los partidos. Por supuesto, yo creo que una de las grandes amenazas del sistema de partidos en México es la narcopolítica. Oye, ¿dónde andará Julio César Godoy? Que se nos había olvidado. Está en Michoacán, la última vez. ¿Pero está prófugo o qué? Es prófugo, sí. ¿Está en Michoacán? Sí. ¿Y quién le ayudó a salir a meterse por la cajuela aquella vez? No entró 2010. por la cajuela, entró caminando, pero fíjate qué interesante. 40 pero horas, 40 pues. horas de grabaciones con la tuta y no les pareció importante decirlo. Sí. O sea, estas son las cosas que no son aceptables. Sí. Qué bueno que se les aforó, qué bueno que está perseguido por la justicia. Mucho PRI, mucho PRD, pero también Morena. Y de Morena son actuales, fíjate, Israel. Rubén y San Luis. Pues nosotros compartimos, repito, en el Senado de la República con el actual gobernador de Sinaloa y nosotros creemos que no hay elementos para hacer esas afirmaciones. Quien las hace deberá de presentar, primero soportarlas, recordemos el principio de derecho que dice onus probandi. El que lo afirma debe de probarlo y en este caso, como son cuestiones sumamente graves, pues tienen que tener un sustento, pruebas, elementos y adelante. Como se ha dicho, en Morena no se va a proteger a nadie que esté vinculado, mucho menos con el crimen organizado que tanto daño le ha hecho a nuestro país. Entonces no va a haber, no se van a ocultar pruebas, no se va a proteger a nadie y creo que eso es lo correcto. Pero en este momento, desde mi punto de vista, no hay o no se han, a este momento no se han presentado pruebas contundentes o pruebas siquiera indicios de que haya alguna vinculación del gobernador de Sinaloa con el crimen organizado. Bueno, la pues paz es posible, pero tiene que ser una política de Estado donde tienen que intervenir básicamente los gobernadores y el gobierno federal. Los municipios luego quedan rebasados, muchos de ellos por su tamaño y por la capacidad que luego puede tener el crimen, aunque hay municipios como los del área metropolitana de Guadalajara, los del área metropolitana de Monterrey, que tienen capacidad para tener buenas policías. Pero, dame un ejemplo de paz, Rubén, porque, bueno, tú pues te conoces, doy uno, Coahuila. No, perdón. O sea, no, me refiero de un país pacífico. ¿Un país pacífico? Ajá. Ah, bueno, mira, déjame te cuento. ¿Coahuila es pacífico? Sí, ve sus números. El mismo Yucatán es pacífico, ve sus números. No sé si sea, ojalá que sea sostenible, porque en algún momento Ciudad Juárez y que Tijuana y tal fueron muy pacíficos. Ciudad Juárez fue un buen ejercicio de trabajo en materia de seguridad que luego se descuidó, como le pasó a Monterrey. Ajá. Monterrey vivió momentos muy duros, sobre todo en el año 2011, 2012, pero luego empezó a bajar. ¿Solo Coahuila es pacífico en el país? No, ¿dirías tú tienes Yucatán también, okay. Tienes Querétaro pero sostenible también. Como país, o sea, ¿qué modelo podemos tomar para hacerlo posible? El viernes hubo una entrega de reconocimientos a buenas prácticas de seguridad ciudadana que entregó la Ibero. Hizo un programa, hay un programa de seguridad ciudadana que dirige Ernesto López Portillo y premiaron 9 prácticas. Me parece muy importante porque en lo local hay cosas valiosas, no solo en términos de policía comunitaria o seguridad cercana, sino modelos que tienen que ver con trabajo también con la sociedad. Y yo esencialmente creo que son los modelos locales. Ha habido experiencias muy buenas en Querétaro, ha ido en Morelia, en Yucatán, en Coahuila. El caso de La Laguna es un caso que se ha estudiado mucho y vale mucho recuperar porque hay un modelo de trabajo y articulación con empresarios, con la autoridad y con la sociedad civil. El caso de La Laguna es uno de los casos. O sea, ¿crees que podemos tomar ese modelo de Coahuila como un ejemplo? Yo he estudiado ese caso y me parece muy valioso. Deberíamos. ¿No te me vas a ir a Madrid?
amigo? No tengo planeado y al parecer ¿Majo? y ha quedado demostrado ahora con la carta que acabas de dar lectura aquí hace A ver, unos contexto. minutos. Hablábamos muy temprano que la ABC de España dio a conocer que la señora Beatriz Gutiérrez Müller pues ya tiene un súper depa en Madrid, en una zona muy lujosa, que se va con su hijo Jesús Ernesto, que ya tiene 18 años, a estudiar a la Complutense. Sí, Adelante. y ella presentó o publicó en sus redes sociales una carta en donde desmiente que esté en Madrid, menciona que está ok, aquí sí. con su hijo, también Gracias. pues ella se... Desmiente que esté en Madrid, pero no desmiente que se vaya a ir. O sea, Correcto. desmiente que ahorita y tampoco está... desmiente que no tenga el departamento, o sea, Ajá. no dice que esa O sea, lo que propiedad no dice de es, ella. ahorita estoy en la Ciudad de México. Entonces no se puede afirmar algo que todavía no ha sucedido. Bueno, El ¿y por problema qué es no que lo se hacen niegan? afirmaciones, pero el problema es que se hacen afirmaciones de hechos que no son reales. Pero- En este momento no es así. ¿Quién sabe? No sabemos No, qué pero pueda pasar. Tienes Lo que hacerte sí, cargo que es lo una figura pública pero y a tiene ver, que dar claridad de miren, dónde sacó Pero el si me dinero. preguntas, Recordarle- Azucena, ¿te vas a ir a vivir a Madrid? A nadie le importa, ¿verdad? Pero ponle que me No, lo sí, a preguntas. nosotros que Pero nos- a ver, ¿Qué a ver, pasó? ¿Qué pasó? Yo te voy a decir no. Sí, hay que recordar, hay que ¿Te recordarle vas a al ir a vivir a pueblo. Madrid? No. Y, ¿Te vas a y ir a si vivir se a fueran, Madrid? supongamos, en un No, espérame, supuesto sí. que se fueran. O sea, no lo desmiente, eso es lo que digo. Pero ahí está Solo dici- dice que ahorita está en la Ciudad de México, está bien. A ver, lo que yo digo es, hay que recordarle al pueblo de México que el presidente Andrés Manuel, el esposo de la doctora Beatriz, fue el presidente que decidió acabar con las pensiones de los presidentes, porque hasta antes de él, el recurso público se destinaba también, el dinero de las y los mexicanos, para pagar la vida de los expresidentes, de sus familiares, su seguridad. A ver, Eran déjame- millones de déjame- pesos. a ver. El presidente Andrés Manuel, que ahora se le critica porque puede hacer con él, con su dinero, lo que él y su familia quieran, porque ya no es presidente. Está bien, pero ¿de dónde Pero está ese dinero si traía 200 ella misma pesos lo en la aclara en cartera? su carta que ella tiene toda una vida, digamos, ella no comenzó a ganar dinero Eso cuando de investigadora llegaron no le a da la para presidencia, eso, además pero ella por el no amor de recibía Dios. ingresos A ver, te públicos digo- A ver. y eso lo Te digo aclara ella en varias su cosas así muy rápidas. Primera, la práctica de dar una pensión a los expresidentes es reciente, no es de toda la vida ni de siempre. Fueron una parte de los presidentes, creo que de Fox para acá. Segundo, no es única en el mundo, también los Estados Unidos, que admiran ustedes tanto, también tiene esa práctica e incluso tiene una especie de función de asesores y de consejeros y tienen personal. Tercera, se quitó, qué bueno, pero ahora ¿cómo le hace, por ejemplo, el señor expresidente López Obrador? Bueno, pues según esto vive en Palenque, puso un hospital junto a su casa y puso por el otro lado un cuartel para que lo cuidaran. Entonces empezaron a hacer cosas que pues no son transparentes. Ahora, a mí lo que más me preocupa, Susana, es que López Obrador generó una narrativa de odio entre Claro. los mexicanos y en medio de esa estaba España, como si hubiera dos tipos de mexicanos, los que descienden de españoles y los que descienden de pueblos Pero el mismo originarios. desciende de español. Sí. Su abuelo Ajá. es cántabro. Yo creo que ahí es un tema para el psicólogo, por cierto, por algo trae ahí él con eso. Y entonces generó dos tipos de mexicanos. Y entonces empezó a exigir pues estas disculpas a España, que pues están para un tema histórico, para un tema de otro tipo, pero que habría que tomarlo con calma. Pero nos enemistó con un país que es importante en Europa y que ahora por eso y otras cosas estamos aislados. De ser cierto lo que la señora Beatriz va a hacer, cosa que está en su derecho, a adquirir la nacionalidad española, pues vamos a entrar, o vamos a ver más bien esas contradicciones de que le va a jurar Lealtad. lealtad Al rey. al rey de España. Ahora, ¿tendrá derecho? Sí, también lo tiene Andrés Manuel López Obrador. Su abuelo era español. Algunos de nosotros Pero que pues somos... igual lo tiene Peña Nieto en todo caso. algunos y de nosotros... Calderón. y algunos- probablemente no, todos no, nosotros algunos, tenemos no. algún pariente algunos de No, nosotros... español yo o de no. descendencia Ah, bueno. española. A ver, pero a ver, pero lo que hay que algunos de decir, nosotros no, que o en somos España mestizos, no. fíjate, algunos de nosotros que somos mestizos, nuestra familia tiene 450 años aquí. Fíjate, ya no somos, no tenemos acceso. no tenemos ascendencia Ajá. de ese Ascendencia tipo española. prácticamente, somos mexicanos. Y López Obrador se encargó de dividirnos y enemistarnos con el mundo de una manera El debate perniciosa. público es otro. Y hay que A ver, ubicar el regresamos debate. con eso, por favor. La presidenta Claudia Sheinbaum habla justamente sobre esto que publica el ABC de España, que la señora Beatriz Gutiérrez Müller va a España a vivir a Madrid con mucho lujo. La señora Beatriz Gutiérrez Müller dice que
pues que está en México, pero no dice si se va a ir a España o no. Vamos a ver qué dice la presidenta Claudia Sheinbaum. Ayer sale en el periódico español de derecha, el ABC, que Beatriz Gutiérrez Müller se fue a vivir a España. Y vean hoy todos los comentócratas criticando. Ya respondió, ya me comentó ahorita, hace rato, que yo ya sabía que ella vivía en México. Ella vive en México. Ya lo respondió. Ah, pero la mentira. Y luego Perdón, no apreté el micrófono. ¿Por qué nos dejan así con esa tensión? Ahorita lo ponemos completo. Ah, bueno, muy bien. Pues dice que mentira, que vive en Madrid, pero la nota nunca decía que vivía en Madrid, que iba a vivir, dijo Israel. Sí. Pero es mentira que se va entonces, digo, ya para dejarlo claro. No, yo no tengo información. Lo repito. O sea, si lo ya que podemos sí es decir que, no se va, pues ya no se va y ya. pues no sé de dónde sacan Es que esos elementos. No sé de dónde están. Bueno, Mira, el debate, Emilio. Yo sí creo que hay que ubicar los términos del debate, porque la señora, hombre, si quiere y tiene el derecho a pedir la nacionalidad española y le place jurar lealtad al rey, es su asunto. Si quiere vivir en Madrid, en Nueva York, en Londres, donde quiere, está bien. Pero lo que no queda claro es dos cosas. Primera, ¿con qué dinero hace eso? Porque ella es una figura pública y servidora pública, y ningún profesor, ningún investigador de ninguna universidad de este país puede pagar esas cosas. Entonces ella, tanto que han pregonado honestidad y transparencia y austeridad, sería bueno que nos dijera con qué dinero lo hace. Segundo, ella fue protagonista de la construcción de un conflicto con uno de los países que tenemos las relaciones comerciales más importantes. Ella fue protagonista de un conflicto diplomático, no solo que nos alejó de España, sino que nos alejó de la Unión Europea. Y ahora resulta que ese conflicto no le importa. Entonces, con el escrutinio público de hacerse cargo de las consecuencias de sus dichos y hechos, la afectación fue para la República, fue para México. Y ahora resulta que la señora dice que eso no existe. No solo no desmiente, sino no se hace cargo del conflicto en el que metieron en la polarización en México y fuera de México. No se hacen cargo. Estoy de acuerdo en Emilio en que hay que delimitar, acotar el campo en donde se está dando la narrativa, porque tal parecería que el hecho de que el presidente Andrés Manuel haya solicitado una disculpa pública al gobierno de España, eso no implica pero también dijo que las empresas nos cortar trataban como las esclavos relaciones. o quién sabe qué cosa. Sí, hubo Las empresas cuestiones españolas. de empresas españolas, no se generaliza, porque además puso en pausa las relaciones México tiene una gran comunidad española viviendo en México. Efectivamente es uno de nuestros socios comerciales más importantes. No vino el presidente a la toma de protesta de la presidenta. Y fue dentro del gobierno del presidente Andrés Manuel también. A lo que yo voy es, el hecho de haber pedido una disculpa jamás implicó romper relaciones con España pero sí las pusieron y afectar a una comunidad que nosotros estimamos importante en nuestro país. Permíteme. Entonces, el problema es que ahora se lleva al extremo decir que haber pedido una disculpa fue romper relaciones con España, haber hablado mal de toda una comunidad y de todo un pueblo, y eso no es así. Hay empresas españolas que sí cometieron... Vamos, ¿cuál es el problema, Israel? El problema es la construcción de narrativas que no se sostienen y que fueron hechas para mantenerse en el poder y todos los días. Hace unos días se dio a conocer el INEGI varios estudios que hablan sobre la economía del país y salieron a cantar en voz en cuello que disminuyó la pobreza. Por un lado, que eso es falso. Déjame, te lo digo. No, a ver, discúlpame, nada más para que veas cómo son narrativas. Nada dijeron del estudio anterior donde decía el número de homicidios durante el gobierno de López Obrador. O sea, me refiero a Morena. Ajá. Mira, este es Chiapas. Ajá. Este es Chiapas con el estudio del INEGI. ¿Me lo prestas? Este es Chiapas con el estudio del INEGI. ¿El estado más pobre y sigue empobreciéndose más? ¿O cuál es la cifra? Sí. O sea, ustedes ahí ven la carencia de acceso a la salud. 63% de los chiapanecos no tienen acceso a la salud, cuando en el 2016 era el 15%. Entonces traemos una narrativa en favor de los pueblos originarios. Chiapas tiene una riqueza de pueblos originarios inmensa, y la realidad es otra.
Es otra la realidad. Y lo mismo pasa en Hidalgo, y lo mismo pasa en Puebla, y lo mismo pasa en otros lugares. Por un momento, nomás para terminar con esto. Pero sí se redujo el número de pobres. A ver, no, déjame te digo. ¿Dónde sustentan ellos la reducción del número de pobres? ¿En el número? No, en el número, no, en el ingreso. Sí, en el salario. En el ingreso. Pero déjame te digo, es bien importante aclarar, estoy de acuerdo. porque no lo han sostenido. El ingreso es uno de los factores. ¿Y ahora en qué se gasta la gente su ingreso? Se lo gasta en salud. ¿Dejó de ser pobre? No. Y el otro factor, más para terminar con el ingreso, es que es básicamente las transferencias de programas sociales y las remesas. Permítame. Déjame terminar. Déjame terminar. Porque se han tratado de defender, que es el salario falso. El salario, falso. Pues lo dicen los experticísimos. Hay una parte de expertos que no lo dice. Chécate, espérame, no para terminar. Han dicho que el salario, eso es falso. El salario formal no es cierto. No creció el empleo formal. ¿De dónde me dicen? El ingreso subió en 6 años 16%, 2.7 por año, pero no solamente eso. ¿Y de dónde lo sacaron, Azucena? Si la economía del país no creció. No creció, pero además el salario mínimo, el aumento del salario mínimo, los escuché hablando de España, varios rato. El salario mínimo creció para 200,000 personas. Eso es todo. Es una gran mentira. Es una gran mentira. A ver, Emilio, ¿es una gran mentira? Yo creo que la disminución de la pobreza es una buena noticia para todos. Sí, como país. Yo también creo. Eso, menos para Chiapas. Pero, menos para vamos a deshilar. Sí, estoy de acuerdo. Hay especificaciones. La medición de la pobreza tiene 2 dimensiones, la dimensión económica y la dimensión social. La dimensión social se mide en 6 derechos. ¿Por qué disminuyó? Porque esencialmente inventó el factor trabajo. Entonces, ¿de quién es el mérito? Es de la gente, es de su trabajo, es de los empresarios que pagan, que se ganan ese sueldo. Y la política laboral es que, por cierto, hay que decirlo con claridad, eso empezó en 2017. El gran actor que ha empujado esto es Coparmex. Y mira, en el 24... Sí, perdón, pero Coparmex empezó el 17 y todo el año. Perdón, pero es así. O sea, perdón, pero es así. Ahora, lo que no están diciendo con claridad es que el 75% del ingreso monetario es el salario y solo 4% de los programas sociales. De hecho, los programas sociales tienen un impacto nulo en la reducción de la pobreza extrema. No, eso es así. Termino esta primera. Ahora todos tienen aquí la razón. Lo que no pasa es que no se hacen cargo de las vulnerabilidades sociales. ¿Estás de acuerdo? Creció de 20 a 44 millones las personas que no tienen servicio de salud. Creció de 33 a 42 millones de personas las personas que están en vulnerabilidad social en este país. Es decir, se pone medallita que no le corresponde y no se hacen cargo que tenemos que revisar a fondo las políticas sociales de este gobierno. Sí, pero eso no quita lo otro. Eso lo empecé a decir. Nada más tengamos claro de quién es el mérito. Perdón, Perdóname, yo estoy de acuerdo contigo, salieron de la pobreza millones de mexicanos, qué bueno. Sí. Pero hay un factor de carencias que todavía estamos pendientes y en aumento. Claro, pero la cosa es, el mérito no salieron de la pobreza. ¿Cómo el mérito es de la gente? Pues es de su trabajo, es de su sueldo. Pero aumentaron el salario, Emilio. Sí, pero mira, cuando el gobierno es empleador no paga, es más, tiene una reforma constitucional congelada. Se aumentó el salario. Sí, en la política laboral sí, pero eso no es mérito del gobierno. Ya está, Ackerman dice que no es cierto. El informe del INEGI dice que 13.4 millones de personas salieron de la pobreza por las políticas de Morena. Por el salario. Por el salario. No, permítanme. Y utiliza 6 indicadores que había utilizado la Coneval, pero quien lo generaba era el INEGI. Desde los 80s, el que generaba la información para que Coneval hiciera o presentara los resultados durante mucho tiempo, antes de que dejara de existir, era el INEGI, es decir, con las mismas métricas que siempre se ha hecho. Y es multidimensional, efectivamente, en 6 puntos. Bien, sí. Dicen que la salud disminuyó. Salud, servicios, la encuesta que hoy mismo presentaste vivienda. Hace unos momentos del Heraldo dice que más del 60 y tantos % de las personas está
satisfecha con los servicios de salud. Eso es lo que dice hoy la encuesta del Heraldo, Mira, según lo que decíamos. a ver. 56 dice que sí y 7 dice que más o menos. Eso quiere decir que los que desaprueban son 34% por ahí, los que desaprueban los servicios de salud. Para Ese es un dato. Segundo, el luego Banco con Rubén. Mundial Ajá. en abril, si no le crees al INEGI, el Banco Mundial en abril dijo que México es el país en América Latina y el Caribe que más ha disminuido la pobreza. Los gobiernos de derecha de América, que están fortaleciéndose, sobre todo en el Cono Sur, no han podido resolver el problema de la pobreza como lo ha hecho México, Rubén. con las A ver, políticas que fueron para dos. hechos. Termino nada más, muy rápido. Salarios 2, y salario y programas. los programas. A ver, No, hombre, programas no. para hechos. A ver, no salieron de la pobreza, Susana. Tal vez recibieron más ingresos, pero ahora ¿para qué los destinan? La política de Morena se ha alejado de las garantías sociales. Por eso 6 de cada 10 mexicanos ahora consumen sus medicinas en el sector privado comprándolas. Ese es el problema que hay. Es más, hay más gente registrada en el IMSS que la gente que lo usa, porque no confían en ese servicio. Por otro lado, el aumento al salario mínimo benefició a 200,000 personas, eso es todo, de los empleos formales. Esas son las cifras. Por eso, cuando tú ves el ingreso en 6 años, aumentó 2.7 por año, porque achataron el resto de los aumentos salariales. Hoy mismo, y ahorita que regrese, hoy mismo Regresamos contigo. Sí, hoy mismo la paciente. Prometo. Tu turno, Rubén, adelante. A ver, hoy mismo, cuando entrevistan a la presidenta del INEGI, dice, está ahí en primera plana, ojito. Sí, no, quería la extensión, viene algo más grande, ¿no? Sí, dice ella que el aumento a los En el salarios Excelsior. mínimos formales empujó a los informales. Pero entonces, ¿cómo decimos que baja la pobreza si la gente no tiene seguridad social? Subió el ingreso. Sí, programas sociales, que qué bueno, pero que están en riesgo, Azucena, porque el gobierno está por quebrar. Remesas, que están bajando. Pero yo me regreso al estado de Chiapas, que fue la razón inicial de los programas sociales. Pero nadie ha podido sacar a Chiapas de la pobreza, ni el PRI tampoco, Por eso, ni el pero PAN. esa fue la promesa que hizo López Obrador. Pero el PRI también, Y el PAN. el fondo de los programas sociales fue ahí. Y la argumentación de reivindicación fue de López Obrador. Y todo el rechazo al pueblo hispano es de López Obrador. Fíjate, en el 2016 solamente 6.7 personas en Chiapas no estaban en pobreza. Hoy son 9.9. Cuando en el país subió la gente que no está en pobreza del 24 Ya te sonó al la 32, chicharra. del 24 al 32. A ver, Chiapas mira, es el tramando fracaso. Calmex, dijo el Es el asunto. Chiapas tramando- Calmex, dijo el Espérame, asunto. déjenme la- Pero la termino frase con algo final. rápido. Desgraciadamente los programas sociales y la política de Morena no ha impulsado el crecimiento en el campo, ni Ok. ha impulsado el crecimiento industrial. Mira, tienen que hacerse cargo de la lectura completa. A Israel le encantan las encuestas y hay que recomendarle esta de Universal. Sube pobreza extrema Ciudad de México, Baja California Sur y Chihuahua. Es decir, lo que no se puede hacer es ponerse medallita que no corresponde. El incremento esencialmente de los salarios es una política que vino desde el último año de Peña. Y yo insisto, sí. Si quieres lo revisamos la próxima semana, Sí, con mucho en gusto, 2016. Con mucho gusto. 2016 Y cambia eso la- esencialmente cambia la empezó con Constitución Coparmex. para Segundo. que no se indexe Segundo, el salario. el tema sustantivo es háganse cargo que tenemos que revisar las políticas sociales, porque no es cierto que los transferencias sean el factor decisivo si no ha asociado derechos. Eso está, hasta como a ti te gusta citar, por el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo. Recomiendo muchísimo la lectura de los documentos de la Acción Ciudadana frente a la Pobreza, porque la Acción Ciudadana frente a la Pobreza lo que está diciendo es, no están haciendo la diferencia porque los programas sociales están desfondados, no solo porque la vulnerabilidad social subió en este país. Entonces, hay que hacernos cargo que se tienen que revisar los programas sociales. me toca. Si no fuera política de la 4T, en 30 años, Azucena, Sí. los gobiernos del PRI y del PAN promediando subían al año 2 pesos el salario mínimo.
2 pesos durante 30 años fue lo que dejó el PRI. Yo ahí sí se la doy después, a Morena porque Andrés nadie Manuel había López tenido, Obrador. perdón, nadie había dado resultados así. A ver, pasó de Pero 88, es que permíteme. haya sido como haya Pasó de sido. 88 El tema a 7 el salario cuando llegó el presidente Andrés Manuel a más de 287 el día de hoy. O sea, ha crecido en el gobierno de Morena 300% el salario mínimo. Las personas que no tienen ingresos, porque hablas de comunidades indígenas, nosotros estuvimos hace no mucho en Jalisco, no hay trabajo, no hay fábricas, hay personas adultas mayores que no pueden trasladarse, caminar 30 minutos en terracería para llegar a la fábrica más cercana y ponerlos a trabajar a los 80 años. No, esas personas les llegan los programas sociales, así como también el apoyo al campo. Y decir muy rápido, nada más. Eso quiere decir que las personas, salir de la pobreza quiere decir que ahora el dinero les alcanza para cubrir 6 indicadores: educativo, acceso a salud, seguridad social, calidad y espacios de vivienda, servicios básicos. Eso no es cierto, eso no es cierto. Esa no. Permítame, son los elementos. Pero es que no es así. Revisa lo que No, el pero pues INEGI. claro que no. Pues es Si el que INEGI te está ahí diciendo está. lo contrario. Pero por el amor de Dios. Esos son Eso los es justo, por lo cual no se indicadores. puede revisarlo. ¿No viste el Aguántenme, estudio? Pueblo. aguántenme. Es que eso no es así. así. O sea, Pueblo. Rubén. A ver, 2016 es una reforma constitucional, Peña, PRI, PAN, PRD, para desindexar el salario de otro tipo de multas, sanciones, derechos, porque cuando tú aumentabas el salario mínimo, iba y le pegaba toda una gama de elementos Que en la no economía. pasó, Sí porque pasó. lo desindexaron. Sí, ¿Por eso? se desindexó en tiempos de Peña Por Nieto. eso AMLO lo pudo Sí. aumentar. Y el primer aumento sustancial, permíteme, eso el es primer una aumento... mentira, fue una falacia que se sostuvo a ver, en permíteme. la época neoliberal que ya se demostró a ver, que era una pero la quitó falsedad, Peña. era un Nada más error. ve lo de Coparmex, por el Rubén, amor de Dios. dale su A ver, minuto a Rubén, la por quitó favor. Peña, la quitó Peña. Dale Luego, su minuto a el Rubén, primer gracias. aumento sustancial se dio en tiempos de Peña. Ahora, estos brincos de disminución de la pobreza se han dado en el pasado. Uno fue con López Portillo y otro fue con Vicente Fox. El tema es la sustentabilidad de lo que hoy está pasando. ¿Cuál es la preocupación que muchos tenemos? Que las transferencias están en riesgo y están en peligro. ¿Cuál es la otra preocupación? Que el ingreso no necesariamente es disminución de la pobreza, porque como lo dice hoy la presidenta del INEGI, el aumento del salario mínimo, que formalmente benefició nada más a 200,000 personas, empujó el salario informal, y está bien, nada más que ese no tiene seguridad social. Y aquí está otro ejemplo, que es el ejemplo de Hidalgo. La carencia de salud en el 2016 era 14%, hoy es 43%. Entonces, ¿cómo decimos que la gente salió de la pobreza? Eso es grosero. Bueno, mira. Sí, por el otro lado tienen que pagar sus Es medicinas. que nadie dice que toda la gente salió de la No, es pobreza. que, a ver, 13.4 los de Chiapas no, millones. los de Chiapas no, No. los de Hidalgo Por eso no, tiene que los de Puebla entenderse. no, los de Guerrero no, los de Oaxaca no, todos esos no salieron. Por eso tiene que Entonces no entenderse salieron. en su Pero integralidad. nadie Son los dijo más todo el indefensos, país salió de la que son los más pobreza. indefensos. Y los otros, Azucena, Mira. discúlpame. No, los adelante, otros, Azucena, siéntete en la libertad. Aumentó en el país la carencia de salud, aumentaron los problemas de educación. Eso que estamos ¿De acuerdo viendo aquí, también? eso que estamos viendo aquí se llama ilusión Hay monetaria hay seis de derechos, bienestar, hay y la seis. generaron ellos. No. Bueno. Y al Mira, tiempo vamos. Hay 6 indicadores Regalan de segundos. la No es medición cierto, Rubén. multidimensional de la pobreza en el condición social, no en el económico. Rezago educativo, acceso a servicios de salud, acceso a seguridad social, calidad de espacios de vivienda, acceso a servicios básicos de vivienda y acceso a la alimentación nutritiva. Lo que dice el INEGI es que esos 6 hay retrocesos muy significativos, Israel. O sea, no lo confundas. 3 de Po- cada 10 por eso- mexicanos, creo, por no eso tienen la pol- acceso a todos estos factores que indican que ya Lo no que eres dice el pobre. INEGI es que creció la vulnerabilidad social. Sí. Son 9 millones de personas que aumentó la vulnerabilidad social y 22 millones, 24 millones que están teniendo vulnerabilidad en servicios de salud y seguridad social. Lo que eso indica es que los programas sociales no están funcionando. ¿Por qué? Porque los están utilizando como programas clientelares, electorales. Lo que significa es que tenemos que poner un control. No. Cambiaron Absoluto. las- Sí, cambiaron claro que las sí. preguntas. No, No, perdón, pero mira, es que eso es así. que- A ver, termino. Calma, dijo la Calma, calma. Calmex. Segundos. Pues sí, pero Bueno, si no me 10, interrumpes. dale. Yo diría, lo que tenemos que revisar es justo que los programas sociales, 1, generen movilidad de la condición de la vulnerabilidad de derechos. Bueno, ese es y el otro paso. Y 2, Ajá. que no se utilicen de manera clientelada, porque lo que está pasando es que si solo es económico, eso, perdóname, es mérito del trabajador que lo gana y de una- quien lo paga. a una Cuando el persona- gobierno es empleador,
es mal empleador. Tú dices que Noroña, es el porro, se quedó sentado en una reforma Sí. constitucional para subirle los salarios a maestros, médicos y policías. Cuando el Enfermeras. gobierno es empleador, es mal empleador. Nosotros Sí lo es. en la colonia centro aquí de la Ciudad de México, no estamos hablando de las comunidades indígenas, aquí en la colonia centro de la Ciudad de México había un joven en un departamento viviendo en el tercer piso de un departamento sin poderse mover de la cama, con su mamá una adulta mayor que no lo puede bajar. Esa persona, ese joven, Ajá. ¿cómo va a ser una cuestión clientelar el recurso que recibe por el programa de personas con discapacidad? ¿Cómo va a ser eso clientelar, Azucena? ¿Cómo va a ser Sube la clientelar? pobreza extrema en la Ciudad de México, papá. Eso fue el argumento de la derecha Bueno, es un caso. durante muchos años perdóname, Claro. para Miguel, no pero apoyar a las personas en situación de No bordes vulnerabilidad. las excepciones. Y qué bueno, no, es que no son excepciones. No, perdón, pero sí, o sea, en México, mira, muchas personas revisa muy bien lo con que discapacidad, pasó con el cambio. mujeres que se dedicaron durante muchos años porque no había oportunidades laborales para Mira, ellas, no, se dedicaron al no hogar, es cierto no que tenían esto sea la ingresos. primera vez que pasa, eso no es Muchas cierto. mujeres. En el sexenio de Fox, cuando le Esa Permíteme, es la permíteme. cifra más Mira, baja. me Cuando le quedan empezaron a 20 dar segundos, el dinero Emilio. a las mujeres. Es que no les gusta que les diga uno, pero ahí están ustedes No nos como gusta que representantes mientan. de la derecha No nos gusta que diciendo mientas. que los No programas nos gusta sociales que son mientas. clientelares. No, Eso A ver, es Emilio. mentira. Ahora Mira, voy yo. No, es la cifra más Y va en baja. contra de la Sí, pero realidad. mira, además. cuando dieron el dinero a las mujeres en el sexenio de Fox, Hombre. 6 millones de personas salieron en condiciones ¡Qué de extrema bueno! pobreza. Ahora voy. Está bien, pero no vengan a decir cosas que no corresponden. ¿Cómo qué? Que el ¿Era una fenómeno... dádiva también o no? Lo El, de Fox el uso clientelar. era lo mismo. No, A ver, pero lo mira. que está demostrado es que el dinero no está llegando necesariamente a quien más lo necesita. Eso es lo que está demostrado. Perdóname, si quieres lo revisamos. Yo Y- creo. A ver, Rubén. rápidamente, por favor, A ver. atentos. Primera, Sí, señor. los programas sociales están en la Constitución porque también la oposición los votó y entre ellos el PRI. Y lo propuso Morena, si no, no estaría en la subirlos a la Constitución. Si no, no estaría en la Constitución. Segundo, el aumento de los salarios mínimos es por una reforma de Peña que desindexó los salarios mínimos, 2016. Tercera, nosotros queremos que la presidenta del INEGI vaya a las cámaras para que explique ciertas cosas. Ajá. ¿Cómo es posible que disminuya la carencia de agua cuando se Duda quitaron todos razonable. los fondos Sí. para ese rubro? Se cambió la pregunta y disminuyó a la mitad. Entonces, yo creo que es bien importante. Tercera, que nos aclare ese tema de por qué ella no pone un asterisco diciendo, este ingreso también me está la informalidad, porque quien está en la informalidad no podemos decir que salió de la pobreza, porque nunca se va a poder jubilar, porque no tiene seguridad social. Entonces, todas estas cosas nos las tiene que aclarar. El tema de la vivienda, también cambiaron las preguntas, el de la salud cambiaron las preguntas. Eso nos lo tiene ¿Qué que explica? aclarar. Ok. ¿De Pero acuerdo? que una persona tenga más ingresos no quiere decir que salió de la ¿De pobreza. acuerdo? Ese ejemplo, que es terrible, yo te puedo dar muchos más ejemplos de niños que tienen cáncer y no tienen Medicamentos. Ni medicamentos. O muchos ejemplos de gente que antes tenía seguridad social y hoy no tiene acceso a la misma porque ni el seguro ni el ISSSTE funcionan. O que la Ese pensión es se el paga para las problema. medicinas. Ese es el problema. Bueno, regresamos con las conclusiones, ¿sí? Gracias. Dice Beatriz Gutiérrez Müller. Ay, qué bárbaros. A ver. Dice Pigmenio, ¿a qué horas comienzan a ofrecer disculpas? Y menciona a compañeros periodistas, ¿no? Mintieron otra vez, dieron rienda suelta a su rabia contra Andrés Manuel. A ningún lado se irán Beatriz Gutiérrez y Jesús. Y luego Beatriz dice, pues yo creo que hay que esperar sentados. No, hombre, es que no me lo pusieron completo. Espérenme tantito, porque aquí, déjenme, voy a la cuenta. Espérenme tantito, por favor. Porque este novelón está muy... El culebrón. El culebrón de la El 4. culebrón de la 4. Dice, a ningún lado serán Beatriz Gutiérrez Müller y Jesús. Podrían hacerlo si quisieran, pero según no quieren. Y luego contesta Beatriz Gutiérrez Müller, pues yo creo que hay que esperar sentados porque así, las disculpas, ¿no? Porque así como avientan la piedra, esconden la mano. Una buena. Entrará en funciones el nuevo Poder Judicial y está la opción real de denunciarlos y que se haga justicia. No, si no necesita el nuevo Poder Judicial, que Pues vaya a para eso- Campeche pues para eso lo y la quería. ida le da una ayudadita. Sí, o que se vaya. O que vaya a Tamaulipas. A Tamaulipas o a Sonora. O aquí a Puebla o a Sonora. Puebla, o donde Hay gobiernan que así. reconocer que si hay un interés Yo lo que tengo que desmedido
en qué pasó con la vida del expresidente Andrés Manuel, Pues pero también, sí, pues entonces sí. hay que empezar a medir dónde están los hijos de Felipe Calderón. Yo lo ¿Qué que- fue de ellos aquí después de andan que las- Felipe Pues si ustedes Calderón fueron los dejó de primeros ser que empezaron presidente? con los ¿Qué pasó con los de expresidentes? Peña Nieto? ¿Qué Ustedes- pasó sí, con los de hicieron- Cedillo? ustedes sí hicieron agenda que de se eso. haga. Es más, estaría hasta bien hiciste que una trajéramos consulta a Patito, todas las carnal. mesas Hicieron una un pinche análisis de consulta, la vida Uno por uno. de los hijos de los expresidentes Mira, y qué fue de ellos una vez que sí. sus papás dejó Pues o ustedes, papás Sí. dejaron de ser Los- el presidentes. fantoche, ustedes Los se la únicos pasan- mayores de edad, cuando era presidente un funcionario Fox, eran los de Fox, Sí, de pero- Marta Sagún. pero- Los demás eran menores de Pero edad hasta el y ustedes presidente se Andrés pasaron Manuel, súper de los lanza. hijos del presidente Andrés Manuel Ahora son ya los es primeros otra en ya cosa. no recibir ¿No? indirectamente a lo Yo mejor sí, Andrew dinero, López recursos Beltrán, públicos carnalito, como si pensión. todos sus amigos se hicieron A ver, yo millonarios. lo que tengo que reconocer Ajá. es que Israel Morena no te merece. Sí, güey. de veras. Lo defiendes. Un abrazo. sustento. Es lo indefendible. No te mereces. Defendemos la causa. Subes el defendemos promedio, la carnal. causa. Subes el Sí, promedio, ahí no va. te mereces. Un minuto para cerrar, Rubén. Sí, hay un chisme. En el A 2016, ver. 2015, No, entonces, cambió la forma, sí, claro, cambió la forma de hacer la pregunta de ingreso. ¿En que hacía el 2016? INEGI. Sí, Ajá. 2015-2016. Ok. Había una repetición de la pregunta donde le decían, ¿cuánto gana usted? Tanto. A ver, ¿cuánto gana usted? Y subió un poquito. Y en la tercera subía más. Coneval no aceptó el resultado porque había un despegue muy grande entre un año y otro. Correcto. Hoy ya no existe Coneval, hoy todo lo hace el propio INEGI. Por eso me preocupan esas preguntas que cambiaron y que no hay nadie autónomo, cuando menos distinto, que las valore. Bueno, está una ex Coneval que fue dura, porque la semana pasada ella dijo, siendo parte de este nuevo sistema del INEGI, ella está dentro y Griselda, ¿verdad? ¿Cómo? Ahorita sí me están recordando de volada. La Inegi es Graciela Márquez. Graciela. Colina. No. Perdón. La comisionada que está dentro, que era ex Coneval, claro, ¿no? claro. Y ella dice, a ver, sí, salimos de la pobreza, pero esto que dices tú, Rubén, esto Claro. que dices tú. Entonces, no, tú pones en duda el sistema, lo que está haciendo el INEGI. Pues por ¿Eso eso entiendo? Por eso la filosofía y la ciencia avanzó, por poner la duda. Si no, No, sí, duda pero- uno, te pasa lo que te pasó con- Claudia Maldonado. Pero ¿dudas de esta, de la de algunas cosas sí. metodología? De algunas cosas sí, y de cómo se sacan las conclusiones. Porque si eso fuera cierto, pues estaríamos en un mundo maravilloso, y ya te demostré aquí, en muchos lugares esto no está sucediendo. Para terminar en mis conclusiones, porque antes de que nos digas que ya me voy, tres cosas. La primera, me preocupa cómo se va a sostener el ingreso de este país para mantener los programas sociales, porque el país está quebrado. Segunda, me preocupa que la mesa directiva del Senado no haga la declaración de constitucionalidad de los salarios mínimos profesionales. Sí, Claro. Primero, porque por lo que veo no hay dinero. Y segundo, porque están privando de un verdadero aumento salarial a maestras, policías, soldados y médicos. Y los están privando. Y no hay razón, ni hay forma. Ahí sí, aunque lo quieran, no hay razón para defenderlo. ¿Y? Y la tercera, me preocupa este desbalance que hay con los estados del sur, donde con todo el dinero que se ha invertido, no hemos aumentado, y esa era una buena parte de la razón de las políticas públicas de Andrés. Qué bueno que los programas sociales están en la Constitución, qué malo que los siguen utilizando para amedrentar a la gente. Bien. Y yo tengo ejemplos como el de López Obrador amenazando a los electores de Hidalgo, o López Obrador amenazando a los posibles votantes de Xochitl. Israel. Perdón, a ver, Y cierro contigo. muy rápido. La Coneval desde el 2008 efectivamente midió la pobreza multidimensional desde el 2008, pero era con insumos que le daba Claro. el INEGI desde 1984 con las mismas bases en la encuesta nacional de ingresos y gastos de los hogares. Es decir, los resultados que se presentaron son los bajo la misma metodología que se ha hecho desde 1984 por el INEGI. No hay contrapeso. Y también decir que evidentemente no estamos conformes con esto solamente. Es un gran avance porque cuando sale Salinas había el 52% de los mexicanos en pobreza. Ahora estamos ya prácticamente en 28, 29% de mexicanos. Es decir, de la mitad de mexicanos que vivían en pobreza, el día de hoy solo una tercera parte. Pues el trabajo entonces está todavía enfocarse en que esa tercera parte también salga de la pobreza. Se ha hecho mucho, pero todavía hay mucho por hacer. Tres ideas. Emilio. La principal es
El mérito de la reducción de la pobreza principalmente está en los trabajadores que se lo ganan y los empleadores que lo dan. El gobierno es mal empleador y debe una reforma para sus empleados. No la han querido hacer. Segunda, es un error pensar en la disminución de la pobreza si no se hacen cargo de las cuestiones sociales. La salud, la educación y la seguridad social. No pueden hablar de reducción de pobreza si no se hacen cargo que la falta de servicios médicos pasó de 20 a 44 millones. Y eso obliga a la revisión de los programas sociales. Lo que está pasando en este país es que ustedes hacen, me refiero a Morena, una narrativa perversa de la reducción de la pobreza cuando no se hacen cargo que sus propias políticas están dejando a la gente sin salud, sin educación y sin seguridad social, incluidos los trabajadores del propio gobierno. Tercero, estamos viendo una dirigencia absolutamente hipócrita que no tiene nada que ver con lo que dice. Los escándalos de Adán Augusto, de Andy, de Beatriz, de Sergio Gutiérrez Luna, de Dato Protegido, de Mario Delgado, de Ricardo Monreal, de Laida Sansores, Pedro Aces, y no sigo, lo que único que muestran es una dirigencia absolutamente corrupta e hipócrita que no tiene nada que ver con lo que dicen. Gracias a los tres, Emilio. Gracias, Rubén. Gracias, Israel. bonita semana. Gracias, Muchas igualmente gracias. nos vemos la próxima semana.